Muy buenos días, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Hoy los saludo muy cordialmente. Hoy vamos a tener un tema muy agradable para glorificar a Dios. ¿Cuándo fue hecho el sábado día de reposo? Ese tema lo vamos a estudiar hoy, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios, que Él nos dé el entendimiento de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos y te glorificamos en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Padre, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias, Señor, por el aliento de vida, Señor. Gracias por los alimentos, Señor. Gracias por el agua, Señor. Gracias por todo su amor que nos brinda el día a día, Señor. Padre, hoy vamos a estudiar tu palabra, Señor. Que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe y nos dé el entendimiento de su palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, continuando con el tema que hoy vamos a estudiar. ¿Cuándo fue hecho el sábado día de reposo? Y eso lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ponga atención a lo que nos dice en el libro de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios nos dio el ejemplo a seguir. Él reposó de toda su obra que había hecho. Él reposó el sábado como día del Señor, y el sábado es el séptimo día. Por eso aquí lo vemos en su palabra, en la creación, cuando Él hizo todas las maravillas que Él hizo. La hizo en 6 días y reposó el día séptimo de toda su obra que Él había hecho. Hermanos, esto nos dice el Señor, que sigamos la obediencia de su palabra. Ahora fíjese usted, hay algo que tenemos que resaltar. ¿Tuvo Cristo algo que ver con la creación y la institución del sábado? Y eso lo vemos en Juan, en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que hay alrededor, todo lo que vemos fue hecho por el Padre Creador. Todo fue hecho por Él. Entonces, cuando estudiamos su palabra, vamos cada día indagando, profundizando lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes a indagar, profundizar, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ella encontramos la verdad de la palabra de Dios. Por eso, cuando indagamos, estudiamos, encontramos la verdad de su palabra. Cuando lo vemos en Génesis, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, ¿cuándo fue hecho el sábado día de reposo? En la creación, en la fundación, en el principio. Dios reposó el día séptimo como el día del Señor, cuando Él formó y lo que hizo, cuando Él descansó el día séptimo como el día del Señor. ¿Qué haré entonces? ¿Guardaré el sábado del mandamiento de Dios, o el domingo el mandamiento de los hombres? Hermanos, y eso lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Ve lo que me dice Hechos en el capítulo 5,
versículo 29. Ve lo que me dice, mira, para resaltar. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, aquí está lo que Dios nos está respondiendo. Tenemos que obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, estamos obedeciendo la palabra, las sagradas escrituras, hermano. Esa es palabra de Dios. Por eso, cuando Dios en el Edén le dijo a Adán y a Eva que podía comer de todo árbol que da fruto, pero le señaló el árbol que no tenía que comer. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre lo que hizo fue desobedecer el carácter de Dios, desobedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Hermano, ¿y qué hace hoy en día el hombre? Obedece el carácter de Dios, obedece el día sábado como día del Señor, obedece el domingo, lo contrario a Dios. Ahí, cuando nosotros vemos si somos claros en la obediencia de la palabra de Dios. Por eso, lo importante de indagar, de profundizar la palabra, hermano, es que tú estudies la palabra de Dios, la indague, la profundice, para que te des cuenta cómo Dios se comunica con nosotros a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Y tú te das de cuenta las maravillas que Dios nos dice. Porque muchas veces cuando tú vas a una iglesia, a una religión, no te indagan, no te dicen la verdad, porque te tienen ciego, te tienen sordo. Y de paso, si tú no indagas, si tú no profundizas, entonces lo que diga aquel señor, tú lo ves como la verdad. Entonces rechaza la palabra de Dios. Por eso, aquí, cuando Pedro le dice a los apóstoles, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Y fíjese usted lo que nos dice Deuteronomio, para seguir escudriñando la palabra de Dios. Lo importante es desarrollar y escudriñar la palabra. Ve lo que nos dice Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Ve lo que me dice, mira. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Qué dice este versículo? Guardarás el día de reposo, el día sábado, el día del Señor, para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajará y el sábado, que es el día del Señor, lo vas a descansar. El sábado, que es el 7º día del Señor. Mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tu puerta, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hermano, aquí Dios me está dando una enseñanza. Y cuando vamos al versículo 15, me dice lo siguiente: acuérdate. ¿Qué es el acuérdate? Te está llevando. ¿A dónde te está llevando? A Génesis. En el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿A dónde me está llevando? Acuérdate. Me está llevando a Génesis, en la creación, cuando Él reposó el 7º día como día del Señor. Hermano, el sábado no fue dada para los judíos, no, señor. En la creación
Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es el cuarto mandamiento. Y hoy en día la mayor parte de las iglesias no hablan de este mandamiento, lo apartan. Lo apartan, porque dicen que la ley quedó abolida, porque ya no aguardan el sábado sino el domingo como el día de la resurrección. Entonces se alejan de Dios totalmente. Se alejan de Dios. Porque ¿quién te señala a ti el pecado? ¿Quién te señala el pecado? Es la ley de Dios. Y eso lo podemos ver en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Ve lo que me dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, hermano. Infracción de la ley. Si yo cometo pecado, estoy infringiendo la ley. Porque muchos toman el texto de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 14. Ve lo que me dice, mira. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchos toman este versículo, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, hay que seguir escudriñando. ¿Qué me dice el versículo 15? ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y esto aquí lo está hablando el hermano Pablo. El apóstol Pablo lo está indicando y lo está diciendo. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Hermano, la palabra es clara cuando usted la profundiza y la lleva al conocimiento de la verdad. Porque cuando nosotros escudriñamos su hermosa palabra, Dios nos enseña, nos dice lo más bello y lo más hermoso de la formación. Ahora, salvación por fe y por gracia. La iglesia sirve para llevarnos a Cristo Jesús. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Vamos a buscar Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos. Capítulo 8, versículo 6. Ve lo que me dice, mira. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hermanos, por eso Dios, en su infinito amor, nos enseña la verdad de la palabra. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es el mediador? Es Cristo Jesús. Es el mediador de un mejor pacto establecido. Porque ahora la ley de Dios no va a estar en 2 tablas de piedra. Van a estar en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotros obedezcamos el carácter de Dios. Llevamos ese contenido de formación, que es la palabra de Dios. Obedecer el carácter de Dios. Obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Hermano, la palabra es puntual. La palabra es amor. Y el amor de Dios es la fortaleza divina. Por eso, Jesús murió para salvarnos del pecado. Los pecados son apuntados por la ley. Sin la ley no hay pecado. La ley nos muestra el pecado y nos condena. El Evangelio de Cristo nos muestra
el pecado y la salvación. Somos salvos por el Evangelio de Cristo Jesús. Podemos vivir en armonía con la ley de Dios. Y eso lo vemos en Romanos 7:12. Vamos a estudiar Romanos 7:12. ¿Qué me dice Romanos 7:12? Vamos a estudiarlo para que usted vea y tenga una idea de lo que es la formación en la cual Dios nos enseña con su autoridad la formación de su palabra, la que tenemos que obedecer, ser vida a través de ella, porque la vida eterna la vamos a obtener a través de la obediencia de la palabra de Dios. ¿Por qué se perdió la vida eterna? ¿Por qué se perdió la vida eterna? Por la desobediencia. Cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. En el principio, cuando Dios hizo al hombre, Adán y a Eva, había vida eterna, porque no existía el pecado. Había vida eterna, y la vida eterna se pierde es a raíz de la desobediencia de la palabra de Dios. Cuando desobedecemos el carácter de Dios, cuando desobedecemos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Hermano, Dios nos está dando la esperanza de seguir ese amor puro en la formación en Cristo Jesús. Vamos a estudiar lo que nos dice su palabra. Vamos a estudiar a Romanos en el capítulo 7, versículo 12. ¿Qué me dice Romanos? Aquí lo tengo. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí la palabra de Dios me lo está indicando. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermano, cuando nosotros vamos y aceptamos la formación en la cual Dios nos está indicando el camino para la obediencia. Él quiere que cada uno de nosotros sigamos ese camino de la obediencia de su palabra. Y fíjate usted lo que me resalta la palabra de Dios. Si no hay pecado, Cristo Jesús no necesitó morir. Si no hay pecado, porque si no existió el pecado, Cristo no necesitó morir. La gracia es rechazada cada vez que ignoramos la ley de Dios. Cuando nosotros ignoramos la ley de Dios, la gracia es rechazada. El nuevo pacto no anula la ley de Dios. La ley de Dios la coloca en el corazón y en nuestra mente. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a estudiar a Salmo en el capítulo 40, versículo 8. Vamos a estudiar a Salmo, mira. Salmo, en el capítulo 40. ¿Qué nos dice Salmo capítulo 40? Vamos a desarrollarlo. Porque es importante. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, ella nos lleva al entendimiento, pero con base de la palabra de Dios. Fuera de ella no hay validez. Dentro de ella sí, porque escrito está. Si es palabra de Dios, escrito está. Fuera de ella, el enemigo se encarga de distorsionar la palabra de Dios. ¿Y quién es el enemigo? Usted sabe quién es el enemigo de la palabra de Dios. Es el diablo. Entonces, él se encarga de distorsionar la palabra de Dios. Y fíjate lo que nos dice Salmo capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando yo hago la voluntad de mi Padre, su ley está dentro de mi corazón.
porque estoy obedeciendo el carácter de Dios. Y eso nos hace a nosotros obedientes, ser obediente al mandamiento de Dios. Y fíjese usted, hay algo que es bueno resaltar. El hacer tu voluntad, Dios mío, estoy haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, porque estoy obedeciendo tu palabra. Gracias, Señor. Todos los días hay que darle gracias a Dios por su amor, por su fortaleza hacia nosotros. Él nos limpia y nos purifica cada vez que nosotros oremos hacia el Señor. Le pidamos perdón por nuestro pecado. Hermanos, tenemos que resaltar su palabra. Y fíjese usted, cuando leemos a Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. Ve lo que me dice, es bueno resaltar. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Dios nos está dando una esperanza para que nosotros entremos en la obediencia de su palabra. Pero este pacto es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, Dios nos está diciendo, hermanos, sigamos la obediencia de la palabra de Dios. Porque muchas personas rechazan la palabra, no quieren seguir la palabra de Dios. Se han alejado de la palabra de Dios. No quiere obedecer la palabra de Dios. Sigamos el camino de la obediencia. Hermano, qué bonito es cuando uno escudriña la palabra de Dios. Y qué bonito es cuando uno crece en la palabra de Dios. Y fíjese usted cuando leemos a Romanos en el capítulo 7, versículo 7. Porque yo con varias personas hablo y le estoy dando estudio bíblico cuando yo le hablo de la palabra de Dios. Entonces me dicen, es que nosotros estamos bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces, cuando leemos a Romanos en el capítulo 7, versículo 7, me dice lo siguiente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hermano, porque ¿quién es el que me condena a mí? ¿Quién es el que me condena? El que me condena a mí es la ley de Dios, la ley moral. La ley moral es la que me condena, es la que me lleva a mí a la condenación. Porque ella es la que me condena y me señala el pecado. La palabra es clara. Cuando nosotros leemos a Efesios capítulo 2, versículo 8, me dice lo siguiente. Mira lo que me dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Para aquellas personas, para que entiendan el mensaje de lo que Dios nos está hablando. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Pero nosotros somos merecidos de esa gracia. ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién murió por nosotros? Nosotros somos inmerecidos porque nosotros no hicimos nada para obtener la gracia. ¿Quién fue el que hizo
para que nosotros obtuviéramos la gracia fue Cristo Jesús. Pero Él nos enseñó que para yo alcanzar la gracia tengo que ser obediente a su mandato. Pero déjeme decirle, hermano, que a mí la ley no me va a salvar. A mí me salva es Cristo Jesús en la obediencia de su palabra. Yo soy salvo por gracia a través de Cristo Jesús. Por eso, hermano, déjeme decirle que en el principio, cuando Adán y Eva desobedecen el carácter de Dios, cuando ellos comen del árbol prohibido, Dios les dijo a ellos que el día que comieren del árbol del bien y del mal, morirá. Ahora, ¿por qué Adán y Eva no murieron? ¿Quién murió por Adán y Eva? ¿Cuál fue el sustituto que murió por Adán y Eva? ¿Cuál fue el sustituto? Porque Adán y Eva tenían que morir. Ahora, quien murió por Adán y Eva fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada uno de ellos degolló un cordero y vieron derramar la sangre del Cordero de Dios. Y ahí se dieron de cuenta el pecado grande que habían cometido. La paga del pecado es muerte. Cuando leemos a Romanos 6:23, ¿qué me dice Romanos 6:23? Vamos a estudiar Romanos 6:23. Para que usted tenga una conexión de lo que es el pecado. ¿Y por qué entró el pecado al mundo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿En dónde vamos a tener vida eterna? Es en Cristo Jesús. Porque cuando entra la muerte al mundo, entró el pecado. Nosotros íbamos a vivir eternamente, pero debido a la desobediencia del hombre, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios, entró la muerte al mundo. Entró la muerte al mundo. Por eso Dios venció al que tenía el imperio de la muerte. Eso lo vemos en Hebreo capítulo 2 versículo 14. Ve lo que me dice, mira. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al mismo diablo. Hermano, Cristo Jesús murió por ti, por mí, por todos. Por todos Él murió. ¿Por qué Él murió por todos? Para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Y lo llevó a la cruz. Por eso, lo que quedó clavada en la cruz fue la transgresión de la ley. Cuando el hombre desobedece el carácter de Dios, cuando Adán y Eva desobedecen la ley de Dios, lo que quedó fue la transgresión de la ley, porque Cristo Jesús nos lleva nuevamente a la ley para vivir bajo la gracia. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús, llevarnos a la ley. Lo que quedó clavado en la cruz fue la transgresión de la ley, para Él llevarnos a la ley para alcanzar la gracia. Por eso es un regalo de Dios. Porque si yo quiero alcanzar la gracia, tengo que obedecer la ley de Dios. Porque a mí la ley no me va a salvar, a mí me salva Cristo Jesús en la obediencia de su palabra. Y fíjate lo que nos dice Romano, que es importante resaltarlo. Romano me dice en el capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo Jesús para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué es el fin de la ley? Porque resulta que la ley me lleva a Cristo Jesús. Esta es la ley de Dios. Me lleva a Cristo Jesús. Eso es lo que hace la ley, llevarme a Cristo Jesús para yo vivir bajo la obediencia de Dios. Esa obediencia que se perdió en el Edén, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Y lo que quedó clavada en la cruz fue la transgresión de la ley. Y las 600 leyes ceremoniales que hizo Moisés para el pueblo de Israel. Eso sí quedó clavado en la cruz.
porque moría el último cordero que representaba a Cristo Jesús. Ya no había más matanza de cordero, ya no había más sacrificio de cordero para el perdón de los pecados, porque ya moría el último cordero que era representado en Cristo Jesús. Un viernes a las 3 de la tarde, porque moría el último cordero representado en Cristo Jesús. Eso sí quedó anulado, eso sí quedó en la cruz. Hermano, 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 8 al 10. Ve lo que me dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se pongan a la sana doctrina. Hermano, la ley no fue dada para el justo, sino para el injusto, para los impíos, para los desobedientes. Para ellos fue dada la ley. Para los desobedientes, hermano. Por eso, Dios, Cristo Jesús, clavó la transgresión de la ley en la cruz. Eso sí quedó clavada en la cruz. La transgresión de la ley. Hermano, Dios nos está haciendo la invitación a cada uno de nosotros a que lo sigamos, a que sigamos esa obediencia de su palabra, que sigamos esa formación, salvación por fe y por gracia. La iglesia sirve para llevarnos a Cristo Jesús. ¿Cuándo fue hecho el sábado como día de reposo? Y eso lo vemos en Génesis, en el capítulo 2 del versículo 1 al 3. Hermano, Dios nos está haciendo la invitación a cada uno de nosotros. Busquemos a Dios de corazón. Él quiere que tú y yo nos salvemos. Bueno, pueblo de Dios, será hasta otra oportunidad. Seguiremos escudriñando la palabra de Dios. Y eso me llena a mí de alegría y de gozo. Y le doy gracias a Dios todos los días. Le doy las gracias a Dios porque Él nos enseña el camino de la verdad. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes a escudriñar la palabra de Dios para que te enteres de la verdad. Él quiere que tú y yo nos salvemos. Busque la palabra a través de la Sagrada Escritura. Búsquela para que te llenes de gozo, de fortaleza, te llenes de alegría, te llena de un gozo bello que uno siente en el corazón cuando uno tiene la comunicación con Dios. Yo los invito, hermano, busque a Dios de corazón. Eso es hermoso. Estudiar la palabra de Dios te llena a ti de gozo y de alegría. Búscala. Él te ama, Él te quiere. Él quiere que tú le abras el corazón para que Él entre en ti y Él viva en ti y toda tu familia. Eso es hermoso, hermano. Busquemos a Dios en la obediencia de la palabra. Bueno, pueblo de Dios, será esta otra oportunidad. Seguiremos escudriñando la palabra de Dios. Y eso sí, hermano, no se olvide de darle like y me gusta para yo seguir subiendo más temas importantes de la Sagrada Escritura. Bueno, Dios me lo bendiga a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios nos ama con un amor inmenso, hermano. Busque a Dios de corazón. Búscalo. Dios te ama. Búscalo.